el hombre en algunos casos agreda hasta la muerte a la mujer. Estos tres son muy importantes. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, evidentemente la recomendación de política no es que las parejas sean jóvenes ni que todos se casen, sino que detrás de estas formas de la edad y de la convivencia se asientan otro tipo de relaciones sobre los factores que están un poco más abajo en la lista. Dominación, experiencias previas de violencia, un mayor sentido de propiedad sexual y reproductiva de la mujer de parte del hombre, y algunas frustraciones económicas que empiezan a generar asimetrías de poder y que se encadenan en violencia, y disparidad en el estatus socioeconómico entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en primera línea tenemos estas variables frías, vamos a decirle así: empleo, disparidad, tipo unión, pero que detrás esconden grandes disparidades y relaciones de poder que normalmente uno no lee a través de estas cifras. Entonces nos vamos ahora al otro conjunto de grandes explicaciones, que son las macrosociales, que ya no están en las personas, están en la sociedad. Y acá hay dos grandes grupos, ¿no? Empiezo por el grupo que entiende mucho más a las variables de abajo, ¿no? Desigualdad de género, normalización de la violencia, empoderamiento político. Aquellos países donde hay más desigualdad de género, donde la violencia está más normalizada y donde el empoderamiento político es menor, medido por congresistas mujeres, candidatas, etc., el feminicidio tiende a ser más alto en esos países. Entonces esto nos regresa un poco al gráfico anterior sobre por qué algunas características de desarrollo humano hacen que los feminicidios sean más bajos en algunos países. Y los primeros factores que están vinculados a shocks económicos, por ejemplo, tienen que ver con desencadenantes. Hay evidencia en que en países como Argentina, y luego del choque económico del 2000, y algunos países excomunistas, luego del cambio, luego de la caída del comunismo, se generan tensiones económicas en el país, y eso genera dos problemas: la gente se suicida y los hombres asesinan a sus parejas, ¿no? Entonces es como que una olla de tensión que en algún momento y con algunos agregados termina explotando en otras formas de violencia, incluyendo el feminicidio. Y dentro de las explicaciones macrosociales hay un tercer factor que es muy importante y que nos liga a una agenda que no tiene que ver con el Ministerio del Interior, que no tiene que ver con el Ministerio Público, que es lo que se llama factores socioestructurales. ¿Qué cosa es esto? Tiene que ver con las características de los barrios, lo resumimos ahorita en desigualdades sociales, y tiene que ver con los recursos institucionales que el Estado ofrece a nivel distrital. Entonces, a mayor desigualdad social en el distrito y ante una menor cantidad de recursos institucionales del Estado, llamemos comisaría, centro de emergencia mujer, pero también de MUNA y otros, el riesgo de feminicidio es mucho más alto. Entonces nosotros integramos estas dos grandes explicaciones a partir del famoso modelo ecológico, que si ustedes lo conocen, lo que hace es reunir de manera concéntrica las explicaciones de la violencia. Y dice: uno, hay cuestiones de la historia personal que influyen. Dos, hay cuestiones del microsistema, del exosistema y del macrosistema. No me detengo en estos tres sistemas, pero lo que implica es: uno, importan la historia personal; dos, las interrelaciones en la pareja; tres, cómo la mujer se interrelaciona con su círculo cercano; y cuatro, cómo está vista la mujer en la sociedad. Todo eso influye. Es decir, no es un loco que agarra un cuchillo, una pistola y mata. Hay muchas más variables que influyen en esta decisión de matar o no. Siendo ese el contexto, nosotros hicimos 5 cosas que las voy a detallar con distinta profundidad, ¿no? Lo primero que hicimos fue preguntarnos si es posible recalcular las cifras de tentativa de feminicidio, porque las cifras de tentativa tienen muchos problemas. Luego nos preguntamos cuáles son las causas de la violencia de riesgo de feminicidio. Entonces, en realidad, esta primera pregunta se vincula con la segunda, porque creemos que no es posible recalcular el número de tentativas de feminicidio con la data existente, pero sí es posible construir un indicador distinto que nosotros hemos llamado violencia con riesgo de feminicidio. Es decir, son mujeres sujetas a un riesgo latente de agresión severa. Luego, segundo punto, analizamos cuáles son las causas que hacen que una mujer esté en ese tipo de violencia. Tercero, nos preguntamos cuáles son las causas de los feminicidios. Cuarto, cuál es el impacto de este tipo de violencia casi letal. Y 5, evaluamos el riesgo de feminicidio de las mujeres que asisten a los centros de emergencia mujer, ¿no? Para adelantar un poco este último punto, haciendo un trabajo importante los centros de emergencia mujer, y nosotros aplicamos algo que se llama una escala de evaluación de riesgo de violencia. Es una escala bien técnica, etcétera, y lo que te mide es, en un puntaje de 0 a 20, cuál es tu riesgo de que tu pareja te agreda.
Riesgo, es un insumo, no es determinante. Y la mitad de las mujeres en los centros de emergencia mujer, de las que nosotros evaluamos, aprox 400, están en la categoría de riesgo extremo. O sea, es decir, están yendo al centro de emergencia mujer cuando ya están en una situación, digamos, en el último punto de la escala de violencia, ¿no? Lo cual nos debe llamar a reformular muchas de las políticas que nosotros dirigimos a estos centros y a otros servicios. Entonces, empezamos por esto que yo les he llamado, si es que podíamos calcular una cifra de tentativa nueva de tentativa de feminicidio. Y esas dos líneas que ven ahí son las fuentes oficiales, Ministerio de la Mujer y Observatorio de la Criminalidad, de tentativa de feminicidio. Y como ustedes ven, no calzan totalmente en tendencias y menos aún en número, ¿no? Es cierto que es difícil calcular o estimar alguna variable de ese tipo. O sea, la pregunta no es, ¿usted fue víctima de tentativa de feminicidio? Evidentemente, se calcula de otra forma, pero acá el punto central es que no podemos confiar en las cifras oficiales y tienen un subreporte amplísimo, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es agarrar una de las mejores fuentes para estudiar la violencia y que casi nadie la usa, la ENDES, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Juntamos 5 años de ENDES y tuvimos 250.000 mujeres en la base de datos. No es una encuesta de 500.000 personas, es 250.000 de mujeres en la base de datos. Y en base a eso empezamos a ver qué formas de violencia mide y lo que hicimos fue crear una variable que nosotros llamamos violencia con riesgo de feminicidio. ¿Y en base a qué? En base a lo que dice la literatura de cómo se asesina a una mujer. 2, en base a lo que dice la literatura de cómo se intenta matar a una mujer. Y 3, en base a este manual de las Naciones Unidas, este protocolo para la investigación de feminicidios y tentativa. Juntamos todo eso y luego regresamos a la ENDES. Y vimos qué variables de la ENDES se aproximan a esa agresión casi letal o letal. Y lo mejor que hicimos fue esto acá. Entonces nosotros categorizamos a una mujer dentro del grupo de violencia con riesgo de feminicidio si es que fue víctima de alguna de 3 agresiones. Fue estrangulada o intentaron quemarla, fue atacada con un cuchillo, pistola u otra arma, o fue amenazada con cuchillo, pistola u otra arma, ¿no? Es decir, ya las agresiones fueron directamente amenazantes, ¿no? Y ese grupo de mujeres en nuestra base de datos equivalió al 1.82% de mujeres. 1.82% de mujeres habría sido víctima de violencia con riesgo de feminicidio. No es equiparable, es importante decir que no es una nueva cifra tentativa de feminicidio, no es una cifra equiparable a tentativa de feminicidio, pero sí nos grafica mejor la masa de mujeres que han estado expuestas a una agresión potencialmente letal. Y esto equivale aproximadamente a 20.000 de cada 100.000 mujeres habrían sido víctimas de esta forma de feminicidio, y las cifras oficiales de tentativa nos dicen que aprox entre 1 y 2 por cada 100.000 habrían sido víctimas de tentativa. No son cifras comparables, pero igual nos da una magnitud. Entonces, ya teniendo identificadas estas mujeres con riesgo de feminicidio, pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué cosa eleva la probabilidad de que una mujer sea víctima de ese tipo de violencia? Usamos la ENDES, 202.000 mujeres en este caso, y aplicamos métodos estadísticos que se llaman multinivel, que no viene al caso de explicar, pero que mezclan justamente características individuales de la pareja y características del distrito de la mujer. Estos son los resultados, pero lo más legible, porque esto digamos es más para economistas, está en la siguiente diapositiva. Y acá en esta diapositiva yo les presento 2 cosas. Aquellos factores que de manera significativa, en términos estadísticos, aumentan la violencia con riesgo de feminicidio, VRF, y aquellos factores que más bien la disminuyen. Entonces empezamos por la izquierda. ¿Qué factores aumentan? La diferencia de edades. Entonces, ¿qué significa la diferencia de edades? Pongamos en el caso extremo, bueno, siempre menciono el caso de esta pareja que yo conozco en realidad, y que es una mujer que se casó con un hombre, ella tenía 20, él tenía 37, ¿no? Y ella lo admiraba por completo, tenía una devoción extrema hacia este hombre, 17 años mayor. Evidentemente, asimetrías de poder. Después de 5 años, esta mujer se dio cuenta que este pata era casi como cualquier otro, ¿no? Felizmente en esta pareja no hubo violencia, pero me sirve para graficar lo que esconde un poco las diferencias de edades. Otro de los factores que aumenta el riesgo de feminicidio es que el padre le haya pegado alguna vez a la madre de esa mujer agredida.
Esto es muy importante porque nos permite probar esto que se llama la transferencia intergeneracional de la violencia. Si tu padre le pegó a tu madre, es más probable, no es determinante, es más probable que tú seas víctima también de agresión de parte de tu pareja. Y acá lo que los psicólogos dicen es que hay ciertos patrones de asociamiento selectivo, búsqueda de parejas de determinado rol, que busca repetir lo que era tu padre, etc. Y hay un tercer factor a nivel individual que es muy importante, y es que la ENDES tiene estas preguntas que parecen todavía muy inocentes, que le preguntan a la mujer si es que usted justifica la violencia cuando las mujeres se niegan a tener relaciones sexuales, cuando le quemas la comida del hombre, cuando no la atiendes, etc. En aquellas mujeres que en la encuesta justifican la violencia en estas preguntas, ellas tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia severa, de violencia con riesgo de feminicidio, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos otros tipos de encuestas, la ENARES es una encuesta que tiene este tipo de preguntas y que halló que la mitad de la población en el Perú justifica la violencia. La mitad de la población, ¿no? Entonces ya entendemos en realidad por qué estos discursos, o digamos, cuando un policía no atiende denuncias, cuando un sereno las rechaza, o cuando vemos a algunos políticos minimizando estos temas, es porque este tema está en realidad en nuestro ADN social. Cuando pasamos a estas variables del contexto del distrito, nosotros vimos que en los distritos donde hay mayor desventaja social, ahora les explico qué es esto, mayor desventaja social, mayor riesgo de feminicidio. Desventaja social es un concepto que viene de la criminología y que es una mezcla de varios factores vinculados a familias monoparentales, desempleo, pobreza, desigualdades y dos o tres. Y lo que te genera es una lectura de cuáles son esas condiciones que te generan deterioro en el tejido social. Entonces, desventaja social es igual deterioro en el tejido social, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a esto no es solamente un tema de la mujer, no es solamente un tema del hombre, es un tema de lo que está alrededor de la pareja. Y en este sentido, nosotros hallamos un efecto un poco preocupante, y es que aquellos distritos con un centro de emergencia mujer, en estos casos el riesgo de feminicidio no se reduce, sino más bien aumenta. No se convierte el Estado en un factor protector, sino por el contrario en uno que abre vulnerabilidades. La interpretación de esto es la siguiente. La política del ministerio es un centro de emergencia mujer por provincia, 200 a nivel nacional, insuficiente. La cantidad de mujeres en riesgo de feminicidio o en riesgo de violencia es muchísimo más alto. Entonces, ir al centro de emergencia mujer no me saca de esta ola de violencia, de este ciclo de violencia. Dos, lo que les comenté al inicio, quienes van suelen ya tener un riesgo altísimo de violencia, ¿no? Entonces, por tanto, lejos de disminuirlo, lo está aumentando. Dentro de los factores que más bien disminuyen y calman el riesgo de violencia con riesgo de feminicidio, tenemos, digamos, de acá de lo más importante, es conductas de control, ¿no? Y es que a mayor conducta de control, menor riesgo de violencia con riesgo de feminicidio. Eso parece contraintuitivo, ¿no? Y la explicación tiene que ver con, nosotros solemos homogenizar al agresor y decir, hay un tipo de agresor. Y además solemos homogenizar a la víctima, hay un tipo de víctima. Y hablamos como sujetos promedios. Lo que nosotros estamos estudiando justo este año, también con financiamiento del CIES, es tipologías de agresores y patrones de víctimas. No todos los agresores son iguales, y esto probablemente tenga que ver con esto. Es decir, hay agresores que solo agreden de manera que solo dominan, no les interesa agredir físicamente, ¿no? Entonces, por tanto, esa agresión sirve como un canal de desfogue para potenciales agresiones mayores. Hay otro tipo de agresores que en realidad va con todo. Entonces, es el paquete completo de la agresión, ¿no? Dentro de los factores contextuales, acá lo importante es que más bien, a diferencia de lo que hayamos con los centros de emergencia mujer, la presencia de una comisaría en el distrito reduce el riesgo de violencia con riesgo de feminicidio. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo probablemente más extremo. Si yo soy un agresor y vivo al costado de una comisaría, probablemente no voy a agredir a mi pareja. O lo voy a hacer con una frecuencia casi pues inexistente. Si la comisaría está a 5 kilómetros, ese factor disuasivo que tiene cierto peso es mucho menor. Entonces, eso es un poco la lógica de lo que vimos con la violencia con riesgo de feminicidio. Luego trabajamos bajo el mismo esquema
causas de feminicidios. Y en este caso usamos el registro administrativo del Ministerio de la Mujer y esos son los resultados en términos de las estimaciones econométricas, pero en la siguiente diapositiva vemos ya los resultados legibles. Y la lógica es la misma. Acá la pregunta es ¿qué causan los feminicidios? ¿Qué factores aumentan el riesgo y qué factores disminuyen el riesgo? Y acá, ¿qué factores aumentan el riesgo de feminicidio? Que la violencia, que la mujer tenga antecedentes de violencia psicológica, ¿no? Ahí donde la mujer reporta haber tenido de alguna forma, digamos, sea registro en el Centro de Emergencia Mujer, comisaría, etcétera, que se le agredió psicológicamente, el riesgo para pasar al feminicidio es mucho más alto en aquellas mujeres que no. Y lo otro es la actuación del asesino, del feminicida, con premeditación. Nuevamente esto nos regresa, lo segundo, al tema de tipología de agresores. Y me da pie un poco para hablar lo que la literatura dice sobre qué son las tipologías de agresores. Y hay tres tipologías, según la literatura. Los que se llaman los agresores, tipología de agresores en general, no de feminicidas. Son los agresores limitados al ámbito familiar. Solo le pegan a su pareja. En el otro extremo tenemos a los agresores que se le llaman los violentos, violentos en general. Le pegan, en resumen, para decirlo de manera bien coloquial, le pegan a todo lo que se mueve. Le cierras el carro en el tráfico, se bajan y te pegan. En la calle, no te moviste cuando cruzó, chocaron hombres, te pega. Y en la casa, evidentemente, le pega a su pareja. Y la tercera tipología es un tercer grupo que está de manera intermedia, ¿no? Aquellos que actúan con premeditación probablemente son más de estos violentos en general, ¿no? De estos que le pegan absolutamente a todo. Lo interesante es que cuando uno va sondeando estos estudios, los hombres que van a estos programas de tratamiento de la violencia son los hombres violentos limitados al ámbito familiar, que suelen ser agresores psicológicos o suelen ser agresores físicos. Es decir, los que tienen mayor riesgo de asesinar a su pareja no van. Entonces estos programas captan a los agresores del colchón, de la parte del triángulo, digamos, más baja, con menores niveles de agresión. Y eso es lo que tenemos que entender para ofrecerle, vamos a decirlo de esta manera, un servicio más apropiado a aquel agresor que está buscando y para aquel agresor que en realidad no lo va a buscar y que tenemos que ir y tener una forma más directa de identificarlo y traerlo a un servicio. Del otro lado, los factores que disminuyen el riesgo de feminicidio, a menor diferencia de edades, menor riesgo de feminicidio, ¿no? Es decir, lo leemos que parejas que tienen edades más similares, la simetría de poder entre ellos es potencialmente menor. Aquellas mujeres que registraron además un antecedente de violencia física y sexual tienen menor riesgo de feminicidio. Parece contraintuitivo, pero nuevamente nos regresa al tema de tipología de agresores. Y acá me da pie para hablar, igual pequeño, de tipología de agresores sexuales, que no es algo que estemos estudiando, pero igual me parece bien interesante. Y hay tres tipos de agresores sexuales que asesinan. Hay un primer grupo que son, vamos a decirlo así simple, los locos, y que siempre desearon matar a una mujer, y que cuando la matan, o sea, la violan y la matan, se sienten reconfortados, dicen por fin lo hice. Hay un segundo grupo que es a los que se les escapó de las manos. O sea, fueron al hotel, hubo algún tipo de vergüenza sexual para el hombre no resistió esa vergüenza y la única forma de eliminar eso era eliminando a la mujer. Y un tercer grupo que en fin es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Un poco acá para... dentro de los factores que disminuyen el riesgo de feminicidio, acá tenemos un resultado opuesto al que tuvimos antes. En este caso, la presencia de un centro de emergencia mujer disminuye el riesgo de feminicidio de una mujer. Y es probablemente porque estamos hablando de un subconjunto de mujeres que tiene la posible agresión letal muy cerca en el tiempo a ella y que en este caso el ministerio, habiendo identificado algunos factores, sí puede, porque la cantidad de estas mujeres son mucho menores, aislarla, protegerla en un proceso judicial o, digamos, acompañarla en proceso psicológico. Entonces, luego de haber barrido las causas de lo que hemos llamado violencia con riesgo de feminicidio 1, las causas de los feminicidios 2, nos preguntamos lo siguiente y es, ¿cuál es el efecto de haber estado expuesta a una mujer a este tipo de violencia con riesgo de feminicidio? Entonces, uno de los problemas es que siempre nos preguntamos de las causas y centramos de manera muy
ciega en realidad sobre los golpes, las agresiones, si denunció o no denunció, y no nos preguntamos sobre cuáles son las consecuencias de esta violencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue usar la ENDES nuevamente, una base de datos, en este caso de 31.000 observaciones, ¿no? Y lo que nos preguntamos es cuál es el impacto de esta violencia sobre la salud física y mental de la mujer, y dos, sobre la salud de los hijos. Entonces, antes de comentarles un poquito los resultados, el mapeo de lo que dice la literatura sobre estos temas es desbordante. O sea, impacta, nosotros hemos probado esto porque no hay más cosas que probar en la ENDES. Pero según la literatura hay una serie de efectos físicos, psicológicos, que en realidad yo no les miento, no son menos de 30 efectos en la salud directa de las mujeres. Nosotros hemos podido medir estos concretos. Impacto en la salud mental, mayor depresión reciente y no reciente. ¿A qué le llamamos reciente? Es una escala de depresión que mide tus síntomas de depresión en los últimos 14 días. La no reciente es en los últimos 12 meses. ¿Cómo se lee estos resultados? Esto es más 22 pp. Esto significa, por ejemplo, que el efecto de la violencia es que aumenta en 22 puntos porcentuales la incidencia de depresión. ¿Qué significa esto? Que en el grupo de mujeres que no sufrieron esta agresión, si su nivel de depresión es 10%, en el grupo de mujeres que sí la sufrió, es más 22 puntos porcentuales, es decir, llega a 32%. Entonces estamos hablando de un efecto súper fuerte de haber estado expuesta a este tipo de violencia. ¿Por qué la importancia de mezclar efectos de depresión reciente y no reciente? Porque una mujer que está expuesta a este tipo de violencia, si declara que el síntoma de depresión no solamente es de los últimos 14 días, sino de los últimos 12 meses, el último año, esto significa que está expuesta a un efecto constante de depresión. Y cuando nosotros vemos estudios que ven cuál es el desencadenante de los efectos de la violencia, es justamente la depresión. Entonces la depresión empieza a disparar un montón de otros efectos sobre la salud física de las mujeres. Nosotros pudimos testear solamente dos, y es que hallamos que las mujeres que han estado expuestas a violencia con riesgo de feminicidio aumentan su consumo de tabaco y aumentan su consumo de alcohol. Y esto ya abre la agenda a un tema de salud pública, ¿no? Ya no solamente es que le pegue, hay que curar las heridas, etcétera, sino es que constantemente está expuesta al estrés y dos, a un mayor consumo de ciertas sustancias que van a condicionar su consumo saludable, etcétera. Y la tercera parte de esto es que nos preguntamos si es que los hijos sufrían algo. Y la incidencia es positiva en los siguientes 4 aspectos. Mayor incidencia de diarrea reciente, mayor incidencia de sangre en heces, fiebre y tos en las 2 últimas semanas. Y lo importante es que estas 4 dolencias no están vinculadas a procesos mayores o otro tipo de enfermedades, sino que más bien, yo tengo una hijita y un hijito, entonces entiendo por qué, gracias a los controles de mis hijitos, los niños en realidad absorben el ambiente y defogan mecánicamente el estrés que ellos sienten. Y esa forma de defogarlo es con fiebre, tos y diarrea, ¿no? Por eso es que a veces cuando un niñito se le asusta, tiene el susto, puede tener diarrea, fiebre, aparentemente de la nada para un padre, ¿no? Otro tipo de estudios, nosotros ya no tenemos esta data, mencionan que incluso la violencia impacta en el retraso escolar de los niños, el rendimiento escolar de los niños y otra serie de factores que nos dicen que en realidad esto es un mundo mucho más grande del que nosotros estamos viendo. Cierro la parte de presentación de resultados y después paso rápidamente a la parte de conclusiones y recomendaciones. Y en este caso es un poquito lo que ya les comenté. El Ministerio de la Mujer tiene una herramienta para evaluar el riesgo de que una mujer sea víctima de agresión. Entonces, cada vez que una mujer va al Centro de Emergencia Mujer, se le aplica este instrumento. Este instrumento es un cuestionario de 20 preguntas, ¿no? Es como algo que equivale a cuando un doctor quiere ver tu riesgo de infarto cardíaco y te pregunta, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? ¿Hace ejercicio? Y entre unas otras cosas, ¿no? Entonces, mientras más cis tengas en esta encuesta, mucha mayor cantidad de riesgo. Probablemente nuestro querido Daniel Peredo hubiera identificado con este tipo de instrumentos su riesgo cardíaco, ¿no? Entonces, algo similar se hace en los centros de emergencia mujer. Y hay una lista de 20 preguntas. El problema con esta evaluación, con este instrumento, es que es armado en gabinete y que en realidad debería armarse en campo. Porque no es que uno tenga que armar estas preguntas en base a lo que se le ocurre, sino testeándolas en el campo. Eso es lo que hicimos
y el resultado fue esto, ¿no? Casi la mitad de las mujeres que se atienden en centros de emergencia mujer, de nuestra muestra de 400 personas, está en riesgo extremo de ser víctima de agresión letal. Un 25% en riesgo severo, un 25% en riesgo en aumento, lo cual nos quiere decir que el público que recibe el Centro de Emergencia Mujer es un público complicadísimo. Es un público muy difícil de atender, muy difícil de brindar los servicios que ellas necesitan, ¿no? Las conclusiones creo que son bien claras, y es que, uno, hay una serie de variables que nos hablan de los sistemas de dominación y cómo a partir de la relación de la pareja, cómo se traducen las asimetrías de poder, ciertas desigualdades y marcadores de violencia, hay mujeres que están en una condición permanente de mayor agresión. Y dos, que existen razones estructurales, es decir, que escapan a la relación, que escapan a si una mujer está con el hombre A o con el hombre B, y que también inciden en su riesgo de violencia, ¿no? Y acá estoy hablando de si normalizamos o no la violencia, las carencias socioeconómicas del distrito o los alrededores, la presencia de ciertas instituciones estatales que pueden jugar con este riesgo de violencia a favor o incluso en contra. Y ya para entrar al tema de las conclusiones, de las recomendaciones, las he separado en 5 grandes temas, ¿no? Contabilizar, identificar, acoger, acompañar y ofrecer. Por el tema de contabilizar es quizás por donde deberíamos empezar de manera urgente, ¿no? El gran problema es que no tenemos cifras muy confiables en términos de tentativas de feminicidio. Resumo, hay 2 fuentes, Ministerio de la Mujer, Observatorio de la Criminalidad, no coinciden en cifras, muy infravaloradas, es decir, no están captando, tienen mucho subreporte, y más bien quizás habría que mirar algunas soluciones que ya tenemos en otros lados del Estado, como el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que junto a INEI, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿para qué? Para contabilizar bien los homicidios. No podemos hacer lo mismo para feminicidios, y para tentativa de feminicidios me parece una salida, me parece la salida más del mismo nivel. No es una salida muy diferente, ¿no? 2, hay que, yo creo que la palabra es esto, obligar al Estado a que tenga una única fuente para medir feminicidios y tentativa. Además, porque el Ministerio de la Mujer y el Observatorio de la Criminalidad se cruzan en fuentes, entonces no es que tengan cada uno sus propias metodologías, ¿no? 3, liberar la data. ¿A qué me refiero con liberar la data? Que el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer pongan a disponibilidad no las tablas resumen, sino las bases de datos de estas fuentes con las que miden feminicidio y tentativa. Eso va a hacer que la academia tenga un costo menos para empezar a investigar estos temas. Y 3, creo que habría que plantear también mejores indicadores para el seguimiento de la violencia contra la mujer. Nosotros acá estamos sugiriendo este indicador de violencia con riesgo de feminicidio, que creo que es un indicador mejor que decir 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas en el Perú de alguna forma de violencia. Y que en realidad ya no nos mueve un pelo, ya estamos normalizados con respecto a ese nivel, con respecto a ese indicador, ¿no? Y hay un punto adicional, y es que creo que también hay que pensar esto, o sea, si bien hay un PPR, un programa presupuestal vinculado a temas de mujer, creo que hay que vincularlo con un tema adicional. Y el MEF tiene este famoso plan de incentivos dirigido a gobiernos locales. Y que ellos tienen, lo que le dicen a los gobiernos locales es: ustedes me cumplen unos requisitos, yo les doy dinero. Esos requisitos son bien formales: formar tu comité distrital de seguridad, que se junte, etcétera. Te doy la plata, pero no hay ningún tipo de obligación para que ese dinero vaya a temas de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces no tiene sentido el incentivo. Y viniendo del MEF, además, es súper raro, ¿no? Y en ese plan, en esa lógica de incentivo, seguridad ciudadana, debería estar el componente de mujer, porque evidentemente es un tema de seguridad ciudadana, pero no lo ve, ¿no? El Ministerio del Interior, yo sé que está haciendo un análisis de los proyectos de inversión del Ministerio y todos van a arreglar comisarías. Entonces, la famosa mayólica, ¿no? O sea, hay carencias, etcétera, por supuesto, pero creo que con un poco mejor de orientación podríamos redirigir estos recursos. A nivel de este segundo grupo de recomendaciones, identificar, estamos sugiriendo 2 cosas, ¿no? Empiezo por la segunda, que es mejorar las herramientas de evaluación de riesgo,
que es un poco lo que yo les comenté, que el Ministerio ya las tiene, pero podemos mejorarlos. Nosotros hemos hecho la validación en campo de una herramienta que le hemos entregado ya al Ministerio de la Mujer y que puede usar. Pero en realidad hay otros grupos en los cuales se puede evaluar violencia. Adultos mayores, personas con discapacidad, niños, etc. Y la primera es lo que llamamos detección temprana. Esto se refiere a que, a ver, yo la vez pasada vi una experiencia, un pequeño programita, digamos, muy interesante, y es que capacitaron a peluqueros en Estados Unidos para identificar a aquellas mujeres que han sido víctimas de agresión. ¿Por qué? Porque claro, el acceso al peluquero es privilegiado. Te levanto el pelo, miro el cuello, miro si te has maquillado el moretón, etcétera, ¿no? Entonces probablemente los peluqueros mejor que nadie tienen un acceso a zonas vulnerables de la mujer, ¿no? Entonces a partir de eso se generaban pequeñas alertas a aquellas instituciones estatales que podían luego acercarse a esta mujer. Entonces podemos pensar en propuestas de este tipo que sean peluqueros, sean doctores en establecimientos de salud, en atención primaria, que la mujer viene pues porque le duele el cuello, la espalda, no sabe por qué, pero su esposo le pega, y podemos generar esta especie de protocolo para que los doctores tengan esta capacidad de identificar ciertas sintomatologías con, ya, no es que te hayas caído de las escaleras, en realidad tú estás sufriendo un conjunto de síntomas que dicen, acá probablemente hay algo más. De hecho hay una investigación en Estados Unidos que lo que hizo es poner a 70 doctores y les presentó 7 casos de mujeres que tenían síntomas de violencia contra la mujer. Pero evidentemente no le dijeron a los médicos, que ese era el problema. Y solo la mitad identificó que todos esos problemas que eran dolores de espalda, problemas al caminar, dolores de cabeza, solo la mitad identificó que el problema era violencia. Y que no era el estrés, no era otra cosa, ¿no? Entonces muy probablemente está pasando algo similar en nuestros establecimientos de salud, y creo que tenemos que recuperar ese espacio para tratar de detectar tempranamente a estas formas de agresión. Dentro del tercer grupo, acoger, hay muy pocos hogares de refugio, ustedes ya lo saben, y creo que sería interesante explorar acá cómo metemos al sector privado para que cree esta infraestructura. O sea, el Estado es mucho más difícil que lo haga. Entonces veamos si es que obras por impuestos, APPs, podrían ser una forma interesante para que el privado construya estas infraestructuras. Y quizás APP hasta la gestione. Y creo que podría ser una interesante asociación entre estos dos sectores. Segundo punto, mayor autonomía económica a las mujeres. Momento de rompimiento de la relación, se eleva el riesgo de violencia y de feminicidio. Entonces, ¿cómo hacemos para aquellas mujeres en dependencia económica para que, uno, sienta que pueden romper con el agresor y que tengan un sostén económico que les permita vivir durante los siguientes meses? En Estados Unidos hay un programa de empleo temporal para las mujeres en violencia. Entonces, tú has denunciado, sabemos que estás en dificultades económicas, te ofrecemos empleos temporales de corto plazo para que te puedas sostener en estos meses que vienen hasta que te estabilices. 3, creo que también habría que explorar el aseguramiento universal para aquellas mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia. De alguna forma de violencia. No sé si las que han denunciado tentativa de feminicidio, no sé si las que van al SEM y que no tienen seguro, pero creo que este paquete de impacto de la violencia en la salud física y mental de las mujeres hace que el Estado tenga que preocuparse de otra manera por ellas. Acompañar. Y acá hay una sola propuesta y que creo que puede ser interesante. Y le estamos llamando el registro de denunciantes unificado. Una de las cosas que empezaron a visibilizar las feministas, es este dato de el 20% de mujeres muertas, asesinadas, denunció en algún momento un acto de violencia. Y nos enteramos cuando murió y cuando buscamos su nombre en las bases de datos. Y creo que si pensamos en la lógica inversa, podría ser mucho más interesante para tener a ese grupo de mujeres identificadas. ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, desde la primera vez que una mujer va a un centro de emergencia mujer, a una comisaría o una demuna por algún tipo de acto de violencia, ese dato debería estar ya centralizado en una base de datos que le permita al Estado saber que esa mujer inició por primera vez su denuncia, su manifestación, o que incluso en un centro de salud los síntomas aparecieron. ¿Qué nos permite esto? Tener un conjunto de mujeres mapeadas al cual el Estado tiene que hacerles algún tipo de seguimiento, ¿no? Y no verlas cada vez que vaya a denunciar o en realidad cuando ya sea víctima de
de violencia letal, ¿no? Entonces, pensando en esta idea que se arma este escuadrón específico, este escuadrón de policías, ad hoc, etcétera, creo que es un poco pensar en una lógica de cuáles son las potenciales personas, mujeres, que tenemos que seguir a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Dónde se hace en otros campos? En el colegio, ¿no? O sea, los alumnos con dificultades de aprendizaje se les sigue a lo largo del año para evitar que repitan, ¿no? Es un objetivo importante que no repitan. ¿Y por qué no lo podemos hacer en realidad a nivel de las mujeres para evitar que sean víctimas de violencia severa, física e incluso también letal? Y dentro del último grupo de recomendaciones tenemos esto que llamamos ofrecer. Mayor cobertura de los centros de emergencia mujer. Uno por cada provincia ha sido la política, evidentemente por falta de recursos tenemos que extenderlo. Dos, servicios para agresores. Miramos siempre a la víctima, pero no miramos al agresor. El Ministerio de la Mujer tiene los CAI, los Centros de Atención Institucionales, tiene 3 a nivel nacional. 3. Evidentemente insuficientes para la cantidad de agresores que potencialmente pueden ir ahí. 3, no tengo recetas para este punto, pero hay que recuperar el poder disuasivo de la policía. En nuestros resultados no lo he puesto, pero se los comento. Denunciar no tiene un factor que ni aumenta ni disminuye el riesgo de feminicidio. Es decir, es casi como una ruleta rusa. Puede como que sí o puede como que no. Entonces tenemos que recuperar ese peso de la policía para decir que denuncie si genera un miedo en el agresor frente a futuras agresiones. Y 4, pensar en un paquete de políticas y programa en curso en distritos vulnerables. Yo les hablé que existían estos factores de desigualdades, de desventaja social en el distrito que condiciona una mayor aparición de ciertas formas de agresión. ¿Cómo se disminuye eso? Con inyección de Estado, inyección de programas o inyección de participación en privado público para disminuir desventajas sociales, desigualdades, acceso a servicios públicos, salud, etcétera, entre otros tantos factores, ¿no? O sea, sería interesante, así como se ha hecho para Barrio Seguro, por ejemplo, que Barrio Seguro se ha hecho un índice de 400 distritos, los más peligrosos en el Perú, y esa es la lógica de intervención. Yo ataco del 1 al 100, del 1 al 150, en función del más peligroso al menos peligroso, ¿no? Creo que sería interesante pensar en un índice de focalización de problemas de violencia contra la mujer. Eso nos ordena un poco la cancha y es cierto, hay violencia por todas partes, pero por lo menos es un poquito más de orientación para ver dónde el problema puede estar un poco más grave y por dónde podríamos empezar con más recursos. Y ahí lo dejo. Esa es la investigación, entonces creo que ahora podemos conversar un poco más.